¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Defensa Fiscal Definitiva. Gracias por acompañarnos, soy su servidor, Juan Raúl López Villa, gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema verdaderamente importante y trascendental, pues en las actividades de fiscalización de parte de las autoridades fiscales, por supuesto, y también que está permeando a lo largo de todo el Código Fiscal prácticamente a partir de 2014. Y me refiero concretamente al tema de cómo acreditar la materialidad de las operaciones. ¿Cuál es el parámetro que debe utilizar o que debe considerar el contribuyente para poder llevar a cabo una exacta acreditación de la materialidad de las operaciones? Y esto referenciado de manera directa con la sustancia económica. Y podríamos empezar con este tema hablando de que, como todos sabemos, a partir de 2014 y las reformas que prácticamente se iniciaron de una manera verdaderamente agresiva por parte de las autoridades fiscales, en el sentido de todas las reformas sustanciales que ha sufrido el Código Fiscal a partir de esa fecha. Nos queda claro que desde antes la autoridad ya había llevado a cabo las diversas implementaciones en materia electrónica, como lo fue en 2004-2005 con la implementación del CFDI y con toda esa serie de cambios que después de 10 años de haberse incorporado a la OCDE, pues México empieza tardíamente, diríamos, a actualizar toda su estrategia y todo su sistema a nivel electrónico para poder aprovecharse efectivamente de la tecnología y con ello incluso hasta poder llevar a cabo la fiscalización de los contribuyentes por vía electrónica, y es particularmente en 2014 cuando las autoridades fiscales incorporan mecanismos verdaderamente interesantes para nivelarnos o equipararnos al primer mundo con esta influencia tan grande que tuvo el G20 de los países más ricos del planeta que pertenecen esencialmente a la OCDE y que quizá alguien por ahí en un palacio, en aras de su humildad socialistoide, podría decir que odia a los neoliberales cuando México forma parte de la OCDE, mismo organismo que fue creado esencialmente pues por las grandes potencias del G20 después de la Segunda Guerra Mundial con el famoso Plan Marshall. Pero bueno, esa es otra historia. El tema entonces es que pues a partir de que se ha llevado esta reforma sustancial, no solamente en el Código Fiscal, sino que ha permeado a lo largo de diversos ordenamientos legales en materia fiscal, pues se incorporan distintos conceptos, mecanismos, instituciones y procedimientos en materia fiscal, y también hay que referirlo, la autoridad ha incrementado en forma sustancial sus facultades de gestión. Una de estas facultades, que yo le llamo la reina de las facultades de gestión, sin lugar a dudas es el procedimiento administrativo sui generis, muy particular que desafortunadamente la Corte se ha cansado de señalar su constitucionalidad presunta y que en nuestro caso consideramos, o en el caso particular del estudio en diversos documentos y en diversos estudios y en algunos libros que hemos tenido la oportunidad de publicar, pues decimos exactamente lo contrario. En ese contexto, pues uno de los conceptos que ha permeado a lo largo del Código Fiscal, no solamente derivados del procedimiento de presunción de operaciones inexistentes regulado en el 69 del Código Fiscal, sino como ya comentábamos a lo largo de todo el Código, pues es el tema de la materialidad, que se plasma desde el artículo 5A, en el artículo 22, en el artículo 27 del Código Fiscal, en el artículo 69B del Código Fiscal, etcétera. Con ello, entonces, pues a lo largo y ancho del Código Fiscal, vemos que está impregnado de este concepto y vemos que también a partir de todas estas reformas 2014, 2020, 2021, 2022, también la autoridad va a poder verificar los actos jurídicos del contribuyente. Basta y sobra recordar el 42B de reciente creación para 2022, que previene y establece que en el caso de empresas relacionadas, la autoridad a través del ejercicio de facultades de comprobación
y de forma presuntiva va a poder determinar a priori pues que el contribuyente está simulando actos jurídicos. Qué maravilla de artículo cuando entendemos, si nos remitimos al primer párrafo del artículo 42, que la autoridad solamente está acotada a llevar a cabo pues las facultades que la ley le otorga, básicamente derivado, por supuesto, de este principio fundamental de legalidad, de seguridad jurídica y de certeza jurídica, y que desafortunadamente, para tristeza de la autoridad, en el primer párrafo no encontramos en forma expresa, exacta y contundente que el legislador le haya otorgado facultades a las autoridades fiscales para revisar los actos jurídicos del contribuyente como lo regula el 42B y que a mayor abundamiento, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, tampoco define en forma exacta y concisa qué se debe entender por acto jurídico para efectos fiscales. Y es así entonces que, pues el punto que nos trae aquí con ustedes es cuál es ese parámetro para poder considerar o acreditar debidamente la materialidad en las operaciones de los contribuyentes. Hemos comentado que a lo largo del Código Fiscal, pues se encuentra ese fantasma de la materialidad, ese fantasma que acosa, entre comillas, al contribuyente para poder demostrarle a la autoridad vía sustancia económica y sustancia jurídica la existencia de esos actos, materia de las operaciones, materia de las transacciones, y que concretamente, pues ya a partir de 2014, tiene la obligación de juntar esa información vía documental, vía electrónica o como pueda contenerla como medio de prueba, incluyendo el 210A del Código Federal de Procedimientos Civiles que previene en forma supletoria en términos del segundo párrafo del artículo 5 del Código Fiscal, pues aplicar cualquier otro mecanismo o medio de prueba que el Código Federal de Procedimientos Civiles regule como un mecanismo para poder también, dentro de otras formas, pues acreditar la materialidad de las operaciones de los contribuyentes. En ese contexto, digamos que el escenario, el contexto que estamos refiriendo es que, pues prácticamente a partir del 1 de enero de 2014, pues al pretender los legisladores entonces llevar a cabo gradualmente o quizá a quemarropa la implementación en las leyes fiscales de las 15 acciones BEPS, que recordaríamos regulan la presunta erosión de la base y transferencia de beneficios que fue propuesta directamente por la OCDE, y por más que sean países fifís, por más que sean los más odiados por los socialistoides, como aquellos neoliberales, como aquellos países ricos, como el imperio, etcétera, etcétera, con esos argumentos socialistoides derivados de Cuba, pues México no se va a salir de la OCDE, porque nos queda claro que gracias a toda esta serie de mecanismos que le ha impuesto la OCDE para así tener mayor recaudación, pero también evitar, en teoría, el tema de la defraudación fiscal y la evasión fiscal. Es por ello que los legisladores han más que implementado en estas leyes fiscales de nuestro país toda esa serie de complicados tecnicismos que derivan de las 15 acciones BEPS, pues más bien el legislador, hay que decirlo, ha tropicalizado esa serie de cambios, implementando únicamente en nuestro país con el concepto de razón de negocios, que se le llama de otra forma en todos los demás países, y bueno, en otras palabras, con la finalidad de prevenir y disminuir la elusión fiscal, la defraudación fiscal, y no solamente para México, sino para todos aquellos países que integran a la OCDE. Y con ello, pues en aquellos países y jurisdicciones que forman parte integrante directa de la OCDE, pues han tenido precisamente la misma consigna, porque la OCDE, pues después de todo un estudio de varios años, encontró una serie de inconsistencias, de simulaciones, una serie de mecanismos a través de los cuales esencialmente eran las empresas multinacionales, pues las que llevaban a cabo esa intención de no tributar o en su caso de reducir de una forma verdaderamente considerable la tributación por las operaciones, transacciones
que llevaban a cabo no solamente en los países en donde tenían sus sedes, sino también en otros domicilios a nivel internacional para efecto de engañar al fisco en cada lugar en el que se establecían y por supuesto obtener mayores beneficios económicos y con ello perjudicando de una forma verdaderamente considerable la recaudación en los países en los que operaban. Y es así como, en aras, insisto, de atacar de manera frontal y directa la evasión y defraudación fiscal y la simulación de actos, incluso a través de las famosas empresas fachada, es como la OCDE propone estos 15 acciones BEPS, pero para su implementación directa por parte, insisto, de los países y jurisdicciones que pertenecen a ella. Y así pretende la OCDE entonces, con estas acciones, abarcar todas aquellas estrategias fiscales, entre comillas, que habían estado llevando a cabo durante muchos años como una práctica más directa que el fútbol en estas empresas multinacionales. Hay que hacer la aclaración y hay que referir de manera enfática que toda esta serie de modificaciones de proyectos de acciones BEPS las propuso la OCDE para que se implementaran en contra de las empresas multinacionales, no para los usuarios, no para los contribuyentes, no para los gobernados como hijos de familia cualquiera, sino para las empresas multinacionales. Evidentemente esto no sucedió en nuestro país tampoco, y con ello, pues las formas a través de las cuales se llevaron estas implementaciones o estas reformas que todavía en 2022 se continuaron implementando y que no dudo que en los siguientes ejercicios siga habiendo reforma en materia fiscal, lo cual dejaría en tela de juicio el tema de la certeza jurídica del gobernado, porque ha habido reformas que han durado, así como lo oyen, menos de 6 meses. Pero bueno, el punto a final del día es que en ese sentido, pues la OCDE pretendía entonces abarcar todas esas estrategias fiscales. Y hay que recordar también que la famosa denominada economía de opción, tan sonada en tantos libros de doctrina en materia fiscal, en materia económica, permitirían en teoría que el gobernado pudiera aplicar cualquier estrategia que no implicara una infracción, un acto ilícito, un acto delincuencial y que fuera acorde con las posibilidades del mayor beneficio económico y fiscal, siempre y cuando no implicara un engaño directo para con la autoridad y esto no generara una evasión o una elusión fiscal. No obstante lo anterior, pareciera entonces que la economía de opción en nuestro país pues es prácticamente imposible de aplicar, puesto que la autoridad la podría encuadrar dentro de esquemas reportables, dentro de la carencia de razón de negocios, dentro de simulación de actos, y con ello, pues, satanizar cualquier tipo de planeación ínfima que pueda llevar a cabo el contribuyente, como lo sería el caso que ya señalábamos, de esquemas reportables cuando se trate de alguna estrategia fiscal, aun cuando ésta nunca se llevó a cabo en su debida implementación. Vean qué terrible. Pero en ese sentido, bueno, pues sí, nos queda muy claro que el objetivo de estas 15 acciones BEPS para llegar prácticamente al tema de cómo acreditar la materialidad, pues abarca distintos escenarios para que haya una mayor transparencia en el ámbito fiscal por parte de los contribuyentes, que en primera instancia era uno de tantos objetivos de estas 15 acciones BEPS, que hubiese más bien cambios y mejoras en los convenios fiscales a nivel bilaterales, a nivel internacional, prevenir compañías que buscaran traslados favorables que pudieran ser ilegales con la finalidad de pagar menos contribuciones y que se les conoce como trade shopping. También una actualización constante en la evaluación de los efectos desfavorables, en el control financiero, y dentro de tantos cambios, pues también la regulación que yo considero llegó muy tardíamente, pero finalmente llegó del tema de la economía digital, concretamente las plataformas digitales, que a final del día yo señalaría que derivado incluso de este fenómeno de salud que tristemente se dio
a partir de 2020, que todavía no ha terminado, pues se dieron mayores modelos de negocios a nivel de plataformas electrónicas y la autoridad, como dije tardíamente, pues se dio cuenta de que eso también generaba ingresos y ya está debidamente grabado en la ley del IVA-ICR. Y el tema, pues, implica también una serie de actos que regularmente, no solamente en México como deporte nacional después del fútbol se llevaba a cabo, pues en diversos países también el tema de la famosa facturación fraudulenta, lo que implicaba las empresas fachada o empresas fantasma, o como le dicen coloquialmente, pues la generación de los factureros. Y con ello entonces, pues la autoridad ya se había percatado con antelación desde hace muchos años, pues la famosa simulación de operaciones inexistentes, y con ello estableció, como ya lo habíamos señalado, pues un mecanismo sui generis muy particular en materia fiscal, en donde sí la autoridad fiscal funge o actúa como juez y parte, que es la que va a determinar la viabilidad o no de los elementos de prueba que aporte el presunto contribuyente simulador y que para colmo de males lo va a exhibir en la plaza pública a través del diario oficial o la página del SAT para efecto de que también una vez notificado por estos medios, incluyendo el buzón tributario, pues tenga la oportunidad, faltaba más, ¿verdad?, para poderse defender y manifestar lo que a su derecho convenga. Este mecanismo, esta serie de mecanismos, por supuesto, pues han sido sobradamente utilizados por la delincuencia organizada con el objetivo de ocultar, por supuesto, flujos financieros de orden ilícito y llevar a cabo movimientos de efectivo transferidos de manera ilegal a través de estas famosas empresas fachada. Y con ello entendemos que son dos personajes, como lo hemos comentado en algún otro programa, pues los que generan este tipo de simulaciones, es decir, las empresas EFO, las empresas que facturan operaciones simuladas, y las empresas EDO. Estas son las empresas que deducen operaciones simuladas. Y en ese contexto, pues la OCDE se dio cuenta igualmente que la Organización de las Naciones Unidas, y con ello entonces, pues se ha tratado de regular, por supuesto, para identificar de manera contundente y sancionar incluso ya en nuestro país, prácticamente al mismo tiempo de que se llevó a cabo la reforma en 2014, se crea la fracción tercera del artículo 113 y que hoy en día equivale al 113 bis, que pues ya es un tipo penal muy amplio al que compra, adquiera, enajene comprobantes fiscales digitales que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. Y esto podríamos señalar o podríamos entenderlo como el método más utilizado por parte de la delincuencia efectivamente para la obtención de fondos ilícitos. Y con ello, pues simplemente como una mera referencia, este tipo de actividad representó durante 2004, entre 2004 y 2013, alrededor de una generación de 655,000 millones de dólares en promedio, que efectivamente fueron lo que se simuló, pero que no se pagó. Nada más vean, pues esa forma a través de la cual la delincuencia le ha pegado también al fisco en el tema de la defraudación fiscal. Y con ello entonces vemos que pues la autoridad establece entonces mecanismos para poder determinar si el contribuyente está incurriendo en ese tipo de actos ilegales, en ese tipo de simulaciones, y con ello vemos entonces pues que el SAT establece un mecanismo particular que se le conoce como simulación de operaciones inexistentes o procedimiento contra la simulación de operaciones inexistentes. Esto, pues, implica que la autoridad no solamente pueda llevar a cabo la presunción de operaciones inexistentes por el caso que refiere en el primer párrafo del 69, cuando la autoridad detecta que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales sin contar con activos personal e infraestructura para acreditar en forma directa o indirecta la prestación de servicios o la entrega de bienes.
sino también por la ilocalización del contribuyente o también por el 69BTR, es decir, por el tercero chismoso, que es el que le aporta, yo diría, información ilícita a la autoridad porque no otorga o no proporciona información privilegiada o confidencial a la autoridad con la anuencia o aprobación del dueño de la mercancía, no digo de la documentación. Otro mecanismo que también a través del cual se puede llevar a cabo este procedimiento administrativo, recordaríamos, pues es a través de las facultades de comprobación, que como recordamos en 2019 la autoridad emitió una tesis de jurisprudencia pues muy desafortunada, en la cual pues permite que las autoridades fiscales a través del ejercicio de las facultades de comprobación puedan pues verificar si existe o no simulación de operaciones inexistentes, lo cual rompe, por supuesto, con la naturaleza del 69 como facultad de gestión. Y finalmente, pues las últimas dos causales, cuando un contribuyente le han restringido sellos digitales, no puede emitir facturas, pero le pide al compadre que éste emita en su lugar, o cuando el compadre emite en su lugar también facturas, pero con activos personal o infraestructura de otro tercero. Y en pocas palabras, la autoridad se basa en este procedimiento conocido como juris tantum. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a que el contribuyente manifieste lo que su derecho convenga. Es decir, hay una presunción juris tantum y esto implica que la carga de la prueba se revierta para el contribuyente presunto EFO, presunto simulador. El problema es que la autoridad, por mientras, pues ya lo exhibió en la plaza pública, ya le afectó su prestigio, ya le afectó su honorabilidad, y en el mejor de los casos que logre desvirtuar la presunta simulación de operaciones inexistentes, pues ni siquiera procedería un usted disculpe, sino simplemente ya no lo publican en la lista definitiva y con ello se llevan a la olla también, pues el prestigio del contribuyente, su situación económica del contribuyente, la imagen pública del contribuyente y por supuesto su honorabilidad. Y con ello entonces, pues la autoridad tendrá un plazo de 50 días para valorar esas pruebas y con ello emitir una resolución definitiva al respecto. Es importante señalar y especificar de manera concreta, pues que la autoridad tendría que, pues, allegarse toda esa documentación e información que el contribuyente le va a aportar pues para poder, como hemos señalado, desvirtuar el dicho de la autoridad. Pero recuerden que no solamente la materialidad se tiene que acreditar en el caso concreto del 69B, sino también se tendría que acreditar para efectos de la solicitud de saldos a favor. Y esto lo establece la tesis que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la tesis 8 romano-P-2AS-125, que establece literalmente visita domiciliaria. Tratándose de una solicitud de devolución, la autoridad fiscal tiene esa facultad para comprobar la existencia de las operaciones que sustentan la petición. Y esto implica de que también la autoridad podrá verificar la materialidad de las operaciones a través de las facultades de comprobación cuando se trate de una solicitud de devolución. Vean qué interesante, es decir, me pides saldo a favor de devolución, como no, déjame te reviso y en la revisión voy a checar tu materialidad. Y si no es así, pues hasta un crédito fiscal te puedes llevar. Entonces, vean cómo todo esto pues infiere pues en el tema de la materialidad como lo hemos señalado. Si eso no los convence, hay una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que es la tesis 8 romano-J-2A-S-78 que establece visita domiciliaria tratándose de una solicitud de devolución. La autoridad fiscal tiene esa facultad para comprobar la existencia de las operaciones que sustentan la petición. Entonces, pues hay que pensarlo dos veces por parte del contribuyente si lo que no quiere es meterse en un lío, si no puede o no tiene elementos o no ha estructurado un protocolo o un sistema para acreditar la materialidad de sus operaciones. Y podrían con justa y clara razón reclamarme que lo que digo es falso, porque el 69 ninguna de sus partes habla de que el contribuyente acredite la materialidad. Y en ese punto estoy de acuerdo, excepto porque, pues,
el Código Fiscal establece en el artículo 83, en sus fracciones 18 y 19, pues las sanciones correspondientes relacionadas con la obligación del contribuyente, sí, de llevar su contabilidad, de entregar la información, pero también establece de manera expresa que procederá en la fracción 18, pues la utilización para efectos fiscales de comprobantes expedidos por un tercero, que no desvirtuó la presunción de que esos comprobantes amparan operaciones inexistentes y que se encuentra incluido en el listado del 69B en el cuarto párrafo, es decir, de los CEFOS, pero dice literalmente la fracción 18 del artículo 83, sin que el contribuyente que los utiliza haya demostrado la materialización de dichas operaciones. Es decir, hasta la infracción por no acreditar esa situación lo señala literalmente de la materialidad, igual que la fracción 19 del mismo 83 del Código Fiscal, que habla de que el contribuyente no demostró la materialización de las operaciones. Es decir, ya refiere en forma expresa el concepto de materialidad. Y es así entonces en donde pues ya entramos a escena de cuál es ese estándar, ese parámetro que debe de utilizar el contribuyente de manera razonable para acreditar efectivamente la materialidad de los actos, la sustancia económica y cuál es el fundamento. ¿Cuáles son esos elementos para la famosa materialidad? Y a todo esto pues encontramos esencialmente diría yo dos tesis que estoy cierto que les van a encantar y que va a ser de mucha ayuda. Normalmente el contribuyente, después de que se llevaron a cabo toda esa serie de cambios radicales que hemos comentado en esta primera parte de este programa, de este subprograma, pues habíamos comentado que el contribuyente de cierta manera pues no tiene o no tenía, digamos, ese implemento, ese protocolo de todos los elementos que debe de reunir para acreditar la sustancia económica y la sustancia jurídica de todas las operaciones y transacciones que lleve a cabo. Nos queda claro que pues debería implementar a partir de 2014 el contribuyente una serie de pasos, una serie de procedimientos para tener esas documentales debidamente respaldadas y no caer en la improvisación de que ahora qué hago y es que yo no sabía que tenía que tener los contratos y es que el contrato siempre es por teléfono, no, todo lo tiene que plasmar y tiene que estar una constancia documental o incluso de carácter financiero en la sustancia económica para que esté en aptitud y en posibilidad de acreditar la sustancia económica y la sustancia jurídica. Y es donde entra a escena una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es la tesis 8 romano-CASE-REF-36. Se las repito, 8 romano-C de casa, A de Arturo, S de Samuel, E de Enrique, R de Raúl, E de Enrique, F de Foco, Ref-36, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que literalmente establece lo siguiente: sustancia económica, su existencia como parámetro objetivo demostrativo de la materialidad de las transacciones de los contribuyentes. Vean qué hermosa y qué chulada de título, pues nos da a entender efectivamente cuál va a ser el parámetro objetivo para demostrar la materialidad de las operaciones, de las transacciones de los contribuyentes y que va a ser la sustancia económica. ¿Qué es lo que literalmente establece esta tesis relativamente reciente? Pues señala lo siguiente: a fin de que los particulares puedan sostener el derecho a otorgar plenos efectos jurídicos y económicos a sus operaciones en aquellos casos en los que la autoridad hacendaria acuse su inexistencia en términos del 69 del Código Fiscal de la Federación, tienen a su alcance un parámetro objetivo, como lo es acreditar que sus transacciones cuentan con la sustancia económica demandada o cuando menos incentivada por la realidad comercial del negocio de que se trate, o bien por la realidad normativa o regulatoria normalmente imbuida con consideraciones independientes a las fiscales y no formalizada exclusivamente a través de los medios encaminados a disminuir la carga fiscal. Es decir,
la sustancia económica, se trata de un estándar objetivo, demostrable fácticamente, que puede apreciarse en aquellos casos en los que se altere significativamente la posición económica del contribuyente y que, por ende, no se limita únicamente a la demostración del pago de la contraprestación pactada, pues tales circunstancias pueden no bastar para acreditar una efectiva enajenación de bienes o una prestación de servicios. En otras palabras, los bienes adquiridos o los servicios recibidos deben ser existentes, genuinos, y deben traducirse en algún valor económico para el particular, el cual debe guardar una relación razonable con el cambio en la esfera jurídico-patrimonial, derechos y obligaciones, de tal manera que se justifique el efecto fiscal favorable al contribuyente, deducción, acreditamiento o cualesquiera otro, en el entendido de que una operación ficticia o aparentemente ficticia en la que las partes no intercambian o no acrediten intercambiar bienes o servicios, sino únicamente un comprobante con la correspondiente redacción de documentos y formulación de asientos contables inclusive con el acreditamiento de la aparente realización del pago, no incorpora en la esfera jurídica de las partes derechos y obligaciones con un valor económico real equivalente al del efecto jurídico fiscal que se pretende. Por ende, lo relevante en cada caso a fin de controvertir a la autoridad hacendaria cuando ésta alegue que se está ante operaciones ficticias, será analizar si existe una alteración en la esfera jurídica del particular, los derechos que adquiere y las obligaciones que asume a partir de la transacción, así como el valor económico que pueden representar unas y otras. Sí, efectivamente, intercambian bienes o servicios con un valor económico real que altere la posición económica del contribuyente frente a su capacidad de generar los ingresos gravados, o si existe una razonable expectativa de ganancia para las partes. Adicional al efecto fiscal de la medida de que se trate, a juicio de esta sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo, perseguir una finalidad comercial válida que incidentalmente resulte en una reducción de la carga fiscal no es una práctica evasiva o elusiva reprochable por el ordenamiento fiscal. En efecto, si una transacción objetivamente afecta la posición económica neta del contribuyente, su esfera jurídica, derechos y obligaciones, o sus intereses ajenos a los aspectos fiscales, no debería avalarse la desautorización de los efectos legales que le corresponden, únicamente por sostenerse que se originó por razones fiscales. De esta manera, a una operación con efectiva sustancia económica, normalmente deben reconocérsele los efectos fiscales que legalmente le correspondan, aún ante la ausencia de un propósito distinto al puramente fiscal. Eso es lo que dice esta tesis, que verdaderamente a mí en lo particular, pues considero que aporta muchos elementos esenciales y que bueno, es evidentemente vinculatoria y que pues nos da a entender que todas las operaciones o todas las transacciones que se lleven a cabo entre los gobernados, que acrediten o mediante los cuales acrediten la sustancia económica, pues tendría que demostrarse y bastaría con esta como un parámetro para acreditar efectivamente esas operaciones. Y es un estándar objetivo que señala literalmente, como ya lo mencionamos, una forma de demostrarse fácticamente. Y esto en la medida en que obvia y evidentemente altera, por supuesto, la posición económica del contribuyente y no se limita nada más a la demostración de un pago, de una contraprestación, de una transacción pactada, sino que implica una afectación o una relación razonable en el cambio de la esfera jurídica del particular y, obviamente, esfera jurídica patrimonial en cuanto a la existencia de derechos y obligaciones, acotaría yo y agregaría del negocio jurídico. Y con ello, pues vean que ya nos da un parámetro más claro y pues nos da a entender que no solamente va a ser entonces, como quisiera tal vez la autoridad fiscal, demostrable la materialidad de las operaciones nada más con el
puro contrato, sino hay más elementos para poder demostrar la sustancia económica, como dice esta tesis de jurisprudencia, ante estas operaciones que la autoridad presume que son ficticias y que tendría que demostrar entonces el contribuyente la sustancia económica, la relación económica razonable que existió o que generó y que provocó el cambio en la esfera jurídica patrimonial del contribuyente y con ello, pues también darle mayores oportunidades al gobernado para que pues se pueda acreditar o demostrar vía sustancia económica y como lo dice la misma tesis, literalmente que a juicio de esa sala, pues perseguir una finalidad comercial válida que incidentalmente resulta una reducción en la carga fiscal, no es una práctica evasiva o elusiva reprochable por el ordenamiento fiscal. Y bueno, ahí se aproxima un tanto cuanto a lo que habíamos comentado hace rato respecto de la economía de opción. Vean que con esta tesis, bueno, nos da una luz en el camino y confirma que, por supuesto, la forma a través de la cual se puede acreditar la sustancia económica, pues sí implica un parámetro objetivo, demostrativo para acreditar, como ya lo hemos señalado, la materialidad de las operaciones. Pero hay un postre que también quisiera obsequiarles en esta sesión, en este programa, que complementa en mucho todo lo referente o todo este tema que incide en el centro de gravedad de cómo acreditar la materialidad, porque ya nos quedó claro en la tesis que acabamos de señalar, pues que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha sentado este precedente interesante que la sustancia económica es un parámetro objetivo para demostrar la materialidad de las operaciones, de las transacciones de los particulares y quizá para muchos no sea nada nuevo, pero sí hay un precedente que pesa, valga la expresión, y que nos da a entender que hay otros elementos de prueba en la medida en que financieramente o económicamente haya elementos de prueba sustanciales que demuestren el incremento patrimonial, que demuestren los aspectos financieros, que demuestren todos aquellos elementos o documentales que en aras de acreditar esa operación conlleven a demostrar que efectivamente se llevó a cabo y que sí hubo una constancia, incluso hasta un incremento patrimonial en la relación, en la transacción y en los efectos del negocio jurídico en derechos y obligaciones. Pero voy más allá y ese sería, digamos, el postre para este programa y que tenía reservado para ustedes hasta el final del mismo, y me refiero a que pareciera que el contribuyente, y lo digo con mucho respeto en términos generales, a los contribuyentes, por supuesto, pues se fueron con la idea de que para acreditar la materialidad entonces, pues era caer en ese loop, en esa rueda sin fin, en ese círculo interminable de recabar la documental, de recabar la fe de hechos, de recabar los contratos con la fecha cierta, para que de una forma unilateral y discrecional, con una apreciación recalcitrantemente subjetiva, la autoridad en su papel de juez y parte, por lo menos en el 69, dijera, no son suficientes estas pruebas y para mí no estás acreditando la materialidad. De tal suerte entonces que esa zanahoria que perseguía el contribuyente recabando información, a final del día va a quedar en la última palabra de la autoridad. A final del día va a quedar en un criterio subjetivo o no de un funcionario público que va a tener esa atribución. Claro, si nos vamos al tercer párrafo del artículo 46 y la revisión, o más bien el tema de la inexistencia de operaciones deriva de una facultad de comprobación, efectivamente el escenario se pone aún más interesante. ¿Por qué? Porque recordaríamos con la reforma de 2021 para entrar en vigor en 2022 al Código Fiscal, el tercer párrafo del 46, si bien es cierto, permite que los auditores tengan facultades para valorar las pruebas, también lo es que únicamente en la última acta final es donde tienen facultades para tales efectos. Pero si nos vamos a una tesis de 2015 de jurisprudencia, establece de forma exacta
que los auditores carecen de facultades para valorar las pruebas de los contribuyentes dentro de la visita domiciliaria. Entonces, ¿tienen o no facultades los auditores para valorar las pruebas? ¿Tienen o no esa facultad? Y si le aderezamos un poquito de elementos adicionales, recordaríamos que también hay otra tesis de la Suprema Corte de Justicia, tesis aislada, que previene, que establece en forma expresa que los auditores son auxiliares de las autoridades. Es decir, ¿podría una auxiliar de la autoridad llevar a cabo facultades que le corresponden a la autoridad? Pues entendemos que no. Ahí viene pues la discusión o el punto de referencia en cuanto a agravio de fondo o de forma, si el contribuyente puede impugnar el hecho de que el auditor, considero yo en lo particular, pues carece de facultades para valorar las pruebas emitidas por el mismo contribuyente dentro de la misma visita domiciliaria, y si carece de facultades, implicaría en consecuencia per se una nulidad lisa y llana. Claro que señalarían también ustedes que hay una tesis de jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que establece que si el auditor valora las pruebas en un momento distinto al acta final, pues va a ser para efectos. Y aun cuando es jurisprudencia, en ese punto yo difiero y considero que es un aspecto de fondo porque se refiere a la competencia. Entonces caeríamos en ese círculo sin fin en donde el centro de gravedad es la materialidad, y pareciera que entonces el contribuyente estaría nada más a incrementar las pruebas, a tener mayores elementos, y como yo comenté hace ratito, pues incluso hasta aportar otras pruebas que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Pero el último punto, a final del día, el último elemento, valga la expresión, de valoración, ¿quién lo va a dar? Efectivamente lo va a dar la autoridad fiscal, porque es juez y parte, tanto en el 69B como en el híbrido, de determinar la inexistencia de operaciones en facultades de comprobación. Y es precisamente en donde entra a escena esta maravilla de tesis, que es la tesis 8 romano-j-ss-159 del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que si bien es cierto, es una tesis, no es tesis de jurisprudencia, no es tesis aislada. Y bueno, este regalo, de verdad, estoy seguro que les va a encantar. ¿Qué dice esta tesis y a qué me quiero referir? La tesis lleva por título Fundamentación y motivación de la valoración de pruebas en la resolución impugnada. Y dice literalmente, resulta insuficiente que la autoridad en los resultandos de la resolución impugnada se limite a mencionar y relacionar todas las pruebas que obraban en el expediente administrativo, para que se entienda suficientemente fundado y motivado el acto impugnado en cuanto a la determinación de la comisión de la infracción por el servidor público, sino que se valoren esas pruebas de manera individual y se relacionen unas con otras, para determinar la verdad que se busca en relación con las imputaciones que se hagan al presunto infractor. Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G mayúscula, diagonal 14, diagonal 2021. Vean qué hermosura, es decir, la validez de la resolución tiene que estar debidamente fundada, o más bien para que esté debidamente fundada y motivada, implica que se valoren todas las pruebas materia del procedimiento administrativo de manera individual y debidamente correlacionadas unas con otras. De lo contrario, si la autoridad no hace esa correlación y no lleva a cabo la valoración específica de por qué esa prueba no cumplió con los requisitos o carece de validez o es insuficiente o lo que ustedes digan, si no hace la autoridad, en este caso administrativa, en el caso del 69B, sea vía facultad de comprobación o vía facultad de gestión en el 69B, esa relación específica de las pruebas, de las probanzas aportadas por el contribuyente, esa fundamentación y motivación carecerá de validez. Y si carece de validez, implica entonces un aspecto de fondo. Y si implica un aspecto de fondo, no irá entonces el tema de la materialidad más que en función de acreditar con una serie de volúmenes extensos
la misma, sino en la forma a través de la cual la autoridad hizo la relación sucinta de especificar si esas pruebas cumplieron o no con los requisitos, sino también que estén relacionadas las mismas pruebas y que la autoridad haga esa relación de las mismas, especificando por qué cada una de ellas cumplieron o no con esos requisitos. Quiero ver entonces una auditoría, una visita domiciliaria, en donde el contribuyente haya aportado 5,000 pruebas distintas y que la autoridad en la liquidación lleve a cabo la relación sucinta y especificación de por qué procedió cada una de las pruebas o la manera en que las valoró y la forma a través de la cual las está correlacionando. De no ser así, entonces, podrían aplicar la tesis de jurisprudencia 8 romano-ss-159. Muchas gracias por el favor de su atención, gracias por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente programa de Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor, Juan Raúl López Villa. Gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana.